Bueno, buenas tardes de nuevo. La puntualidad inglesa la cumplimos, son las 4:30. Estamos cumpliendo la puntualidad inglesa. En admiración a esa herencia que han dejado los ingleses, no otra importante, pero este tema de la puntualidad sí es muy importante. Bueno, Huelva tiene una gran tradición de esa cultura inglesa por las minas de Río Tinto, como ustedes bien sabéis, y luego Huelva es una ciudad que tiene arquitectura inglesa de gran prestigio. Ayer tuvimos la suerte de los ponentes pues ir a visitar la Casa Colón, que es un edificio impresionante de Huelva, que está en todo el centro, que fue el primer hotel de 5 estrellas de Europa, y ahora mismo pues hace años que está, desde el 92, está al servicio de la ciudadanía onubense, de la provincia y de toda la gente que quieren visitar Huelva. Y como sabéis ustedes, hay un barrio obrero que es una obra arquitectónica fantástica de arquitectura, igual que ocurre con el barrio Bellavista en Río Tinto, que son cosas únicas que quedan bien conservadas de ese tiempo inglés. Bueno, pues en este momento vamos a proceder a una de las conferencias plenarias que antecede una mesa redonda posteriormente sobre el caballo español. La conferencia plenaria es una propuesta sobre la internacionalización del caballo español. Las decisiones del presente son las que deciden el futuro. Y para esta conferencia está Pedro Pingarrón Santofimia, yeguada Mater Christi, que como bien sabéis, una yeguada que ha utilizado unos criterios de selección y que le ha permitido ser durante 5 años consecutivos mejor ganadería del mundo en SICA. Esto no es un acontecimiento habitual, no es un acontecimiento, pero es un acontecimiento real que se ha dado y naturalmente pues cada año con todas sus circunstancias y novedades que se van produciendo. Pedro Pingarrón es el artífice de esa obra única, pero al mismo tiempo es un hombre que ha aportado mucho a ANCE, ¿no? Ha aportado mucho a ANCE. Ahora mismo, antes era ANCE como campeonato de España de lo que es el caballo de pura raza española, y gracias a su intervención se convirtió en campeonato del mundo, lo cual que sus aportaciones a la internacionalización del caballo español le hace ser el líder para poder hablar de este tema aquí en España, hablar de este tema en el simposio. Sus ideas creo que serán excepcionales para orientar el futuro del caballo español, algo que nos preocupa tanto a todos, ¿no? No solo a la ANCE, que es la asociación, no solo a los ganaderos, sino a todos. Y luego se ve la siguiente mesa redonda sobre la equitación y el caballo español, la academia, el deporte y el trabajo, las competiciones internacionales y las olimpiadas, que va a coordinar Vicente Torres Soriano, Guillermo García Palma interviene también, Francisco Cancela para dar su visión internacional del caballo español y Rafael Peralta Revuelta van a ofrecer esa visión, por supuesto con la colaboración de los que estáis aquí y las preguntas a través del chat. Bueno, y Alejandro Sánchez del Barco también va a participar online. Bueno, pues yo sin más dilación, lo importante es que escuchemos a Pedro dar sus ideas sobre esta cuestión y luego podremos debatir con él. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Muchísimas gracias por tu amistad, muchísimas gracias por esa preocupación tan encomiable que tiene por el caballo español y tu implicación personal para que esta raza sea lo que nunca debió de dejar ser, una raza de montura, un caballo de montura y un caballo útil, versátil, académico y un caballo, si dijera de reyes, pero así al menos queremos que sea un caballo para seguir siendo montado por mucha gente, por muchos españoles, por los niños, en fin, en definitiva, que sea un caballo útil. Muchas gracias, Pedro, tiene usted la bienvenida. Muchas gracias, Manuel. Primero, felicitarte por este simposio que me está sorprendiendo muy positivamente. La verdad que agradecerte la invitación con personajes y personas tan cualificadas y tan variopintas y en tantas ópticas distintas como están participando
y lo instructivo que para mí está siendo. O sea, solo venir aquí y escucharos a los otros ponentes y las distintas mesas, pues ya he disfrutado. Y tengo que decir que me siento más cómodo estando en el otro lado de las butacas porque estoy aprendiendo y muchas veces uno se pregunta que en el fondo qué puede decir, ¿no? Al lado de las personas que aquí habéis participado y que lo vais a seguir haciendo. Bueno, la internacionalización del caballo español. Tengo la experiencia como ganadero, una experiencia corta que se inicia en el 2007 y desde el punto de vista de la época del 2014 al 2018, en la que Juan Tirado me pide hacerme cargo de la Comisión de Comunicación y la Comisión de Promoción del Caballo Español en el mundo, ¿no? Y bueno, pues ahí hicimos un esfuerzo importante por poner el caballo español, darle una mayor relevancia en el ámbito internacional. Quizá debemos de partir de los datos. El caballo de pura raza española en el mundo, según el balance anual que hace el libro genealógico, en estos momentos hay 48.365 criadores en el mundo, a fecha de cierre del año 2023, de los cuales 32.814 son españoles y 15.551 están en el resto del mundo. Bueno, hay más o menos un tercio de los criadores, vemos que están en el resto del mundo, hasta en 67 países, 66 más el nuestro, y que hay 15.551, es decir, una tercera parte, decíamos, en el resto del mundo, 2/3 partes en España. Este año que ha pasado, ha habido un incremento de 2.840 ganaderías en solo un año. Eso denota que el caballo español es algo que está vivo, que está vivo, que es aceptado en el mundo, que es querido y que invita a la creación de nuevos ganaderos que quieren criar. De esas 2.850 ganaderías, el 43% son de fuera de España. Mientras una tercera parte de las ganaderías hemos dicho que son de fuera de España, sin embargo, las nuevas que se han creado, el 43%, es decir, está habiendo un incremento mayor fuera de España que el que hay dentro de nuestro propio país, cosa que me parece que es relevante destacar. El número total de ejemplares de nuestra cabaña son 282.066. Vuelvo a decir, en España hay 205.535 y en el resto del mundo 76.000. No os quiero aburrir con datos, pero sí creo que es importante saber que la magnitud siempre va más o menos un tercio fuera en el resto del mundo y de criadores, de caballos, 2/3 dentro de España. Este año se han registrado 13.400 nuevos ejemplares de pura raza española, un 6,3% más que el año anterior, o sea, se sigue criando más, hay una tendencia a criar más en todo el mundo. De nuevo aquí estamos en 9.563 en España y 3.839 en el resto del mundo. Bien, son datos que permiten de alguna manera situar cuál es la fotografía fija del momento en el que vivimos. También creo que la crianza del caballo español tiene que ir de la mano de la doma clásica. La doma clásica como disciplina base y universal para poder seleccionar el caballo. Y luego eso no quita que nuestro caballo es un caballo versátil y que pueda tener en todos los usos que verdaderamente le sean posible tener. Aquí es curioso, ¿no?, ver cómo en los últimos 10 años los números de concurso de doma han pasado de 22 a 91, la participación en doma han pasado de 230 animales a 417 y la de los menores también se ha duplicado de 65 a 124. Es decir, dentro de lo que es España, la participación del caballo en la doma está creciendo, por tanto entendemos que se está haciendo un caballo más apto cada vez para esta disciplina y que
el objetivo de los criadores tiene que seguir siendo ese, que cada vez sea un caballo más apto para poder intervenir en la doma. Hay un histórico de la participación de lo que es la Copa ANCE, que pasamos, bueno, igualmente en los últimos 10 años de 230 a 541, un 2,36 veces más caballos este año que hace 10 años, y lo importante que este año se han conseguido algunos récords pues, de participación en varios niveles concretos, en 6 años, en 7 años y en Gran Premio. Y en el ámbito internacional, que también nos preocupa y se ha estado hablando mucho esta mañana, y estaríamos deseosos de que hubiera una mayor participación del caballo español, pues hay momentos, hemos visto que es algo intermitente, que hay momentos en el que sale algún ejemplar con capacidad de llegar y que hay otros momentos en los que todavía no estamos siendo capaces de llegar. Con lo cual, los criadores tenemos mucho que decir en todo esto, ¿no? En buscar ese caballo que siempre sea capaz de llegar. Bueno, por lo menos en la participación del PRE por años en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, pasamos de 2 animales en el 16, uno en el 17, a en el 23, 10 ejemplares que han participado en distintas edades. Y bueno, pues creemos que sí se va haciendo un esfuerzo, y que si ese esfuerzo de caballos jóvenes que están llegando se mantienen y las cosas de alguna forma se van evolucionando con la doma y van aguantando lo que tienen que aguantar, pues podremos llegar de una manera mejor a siguientes convocatorias internacionales ya en caballos más... ¿Me estáis haciendo señas de que tengo que acercarme más al micrófono? Ah, es a él, vale. Vale, perdonad, pero el directo es así, ¿no? Bueno. Los concursos también de las otras disciplinas en España, bueno, son más pequeños todavía, pero ha habido una evolución que es la que aparece ahí. Dicho esto, situar el contexto, este es el contexto actual en el que nos movemos, y en este momento, pues, ¿cuál es nuestra experiencia como criadores de caballos de pura raza española? Como muchos sabéis, en 2007 comienza nuestra andadura. Yo monto desde los 5 años, desde pequeño. Siempre he tenido una pasión por el caballo de pura raza española, y en el 2007, pues, cuando cumplía 40 años, animado por mi esposa, que está ahí arriba y que siempre me ha acompañado en este proceso, pues decidimos constituir nuestra yeguada y hacerlo de una manera distinta. Es decir, queríamos ver resultados en esta vida, ¿no? Y a veces el proceso de crianza es a veces tan lento, ¿no? que desde que piensas en el ejemplar, el cruce, los años los 11 meses que pasan, los años desde que nace el potro hasta que verdaderamente empiezas a poder testarle, ¿no? Que vimos que podía ser interesante partir de una selección de yeguas que eran todas ellas campeonas de España de morfología, de movimientos, yeguas con buen carácter, con buena cabeza, alguna de ellas montadas, y poderlas cubrir, y gracias a la transferencia embrionaria, poder tener de ellas varias crías desde el primer año. Bueno, pudimos tener 5 crías con 5 sementales distintos, campeones en doma, campeones en funcionalidad, otros en morfología, y ir buscando el prototipo de caballo ideal que teníamos en nuestra cabeza, que era el caballo que guardara nuestra identidad, nuestra raza, pero que al mismo tiempo fuera un caballo funcional y que fuera un caballo que en su momento pudiera llegar al alto rendimiento deportivo. Y ese sigue siendo el objetivo. Empezamos esos primeros años y pudimos avanzar mucho gracias a la transferencia embrionaria, sobre todo los 3 primeros años. No en vano, el primer año que pudimos participar en un campeonato de España, SICAP, que fue el 2010,
pues las potras de nuestro hierro ya quedaban en segundo y tercer lugar en la misma sección y los potros igual. Y se veía que esos cruces, al testarlo ya con lo que se estaba produciendo en el resto de España, pues bueno, pues íbamos por el buen camino. Eso en ningún momento nos hizo bajar la guardia y pensar que estaba todo conseguido, puesto que era el comienzo, ¿no? Nosotros nos hemos dado a conocer a lo largo de toda la red de concursos que había en los años siguientes y también en los distintos campeonatos de SICAF, y bueno, pues fuimos teniendo unos resultados óptimos. Pero es cierto que estamos hablando de unos años que eran difíciles. O sea, el 2011 pues acababa de... Yo creo que después de la crisis de la subprime americana, en el 2007, donde se cae un poco el mundo financiero, y todo esto, como llega a España con esa burbuja que vivíamos, pues nos encontramos con que había criadores que estaban pasándolo realmente mal para poder mantener sus yeguadas, y nosotros no encontrábamos tampoco un mercado apto en España para poder empezar a vender nuestros potros. Entonces, nuestra actitud pues fue, aprovechando la gran amistad que tenemos con la familia Lacayo de Nicaragua, César Augusto, muy amigo también de Rafael y de su padre, y las invitaciones constantes que nos hacían, fuimos a Nicaragua, nos montamos a 2 caballos en el avión, ¿no? Organizamos un transporte y con un potro y una potra de 2 años participamos compitiendo en Nicaragua, nos dimos a conocer, después empatizamos con los ganaderos, y ganamos, gracias a Dios. Luego, igualmente, el centroamericano, que fue en Guatemala, ocurrió lo mismo. Posteriormente, en Costa Rica, también ganamos, y finalmente en Honduras. Todo ese recorrido nos hizo conocer una muy buena parte de los ganaderos que estaban aficionados a aparecer en estos concursos, y de alguna manera conocer cómo era el mercado de allí y cómo sentían el caballo desde allí, y de alguna manera pues también exponerles que nuestro caballo era compatible con esa forma de sentir el caballo, pero que además era muy interesante tener en cuenta hacer un caballo útil en otros aspectos también mayores, como podía ser la doma. La doma en muchos de estos países no está nada desarrollada, se está desarrollando en estos momentos, se empieza a desarrollar en estos momentos en algunos de ellos, y bueno, pues yo creo que buena parte de eso también han tenido aquellos primeros contactos que tuvimos, y cómo al venir a SICAF y al ver cómo se organiza y la funcionalidad que puede tener también nuestro caballo, pues ha habido muchos ganaderos que se han ido ilusionando para poder participar de esta gran disciplina, ¿no? En aquel mismo 2011, después de ese viaje a Centroamérica, estuvimos en Colombia, en Ecuador, en México. La verdad es que establecimos base en casa de César Augusto, en Nicaragua, y desde allí nos desplazamos y recorrimos casi todos los ranchos, como aquel que dice, donde se crían caballos españoles, tanto por Centroamérica como por Colombia, Ecuador o México. Eso nos dio la ocasión de que hubiera una compenetración, ¿no?, de ideas de lo que es el caballo. Aquel año, en mayo, recuerdo que vinieron 70 ganaderos a casa, un evento que organizamos en casa, en el que de todos estos países, de los distintos países, en el que por primera vez ya no tenían el contacto con 2 potritos. Daos cuenta que en aquel momento ni las redes, ni el internet. Yo recuerdo que íbamos con unos CDs donde habíamos introducido vídeos y íbamos enseñando con nuestros portátiles aquellos arcaicos, y
Y claro, el contacto directo pues, fue importante. De ahí, en aquel viaje, pues estuvimos visitando después otras casas, otras yeguadas, la de Rafael, que está aquí también, estuvimos en la Feria de Jerez, y todo esto pues, hizo de alguna manera que todos estos ganaderos amigos de Centroamérica vieran otras ilusiones y otros objetivos que tenemos en la crianza, además de los muy loables, ¿no?, que son los desfiles hípicos y las cabalgatas o el paseo, que a ellos les gusta hacer con el caballo, pues como se puede gustar aquí las romerías, otras manifestaciones pues, más populares y culturales. En los viajes a Hispanoamérica estuvieron continuamente hasta el año 2018 y es verdad que a partir de esa fecha pues, hemos estado recibiéndoles en nuestro stand. El stand de Mater Christi se viene instalando en SICAP desde el 2008, es decir, ya hemos pasado hasta el 23, 15, 16 ediciones, incluido el mismo, o 15 ediciones, perdón, y ha sido un poco la manera de poder acoger a todas las personas que nos han abierto su corazón en los países, que nos han recibido y que nos han tratado tan cálidamente, y de poder darle un espacio de confort en una feria que es muy intensa. Y en una feria que al fin y al cabo, una feria que recibe a 200.000 personas, más de 200.000 personas, y de todo el mundo, y que bueno, sabemos todo lo que son las ferias, pueden ser verdaderamente, por mucho que te gusten, verdaderamente agotadoras si no tienes un sitio donde poder descansar un rato, tomar algo, y esa hospitalidad nosotros de esta manera la hemos intentado siempre devolver. En 2015 es una fecha para nosotros muy importante porque conseguimos ganar como mejor ganadería criadora el campeonato del mundo, ese primer campeonato del mundo, y todos nuestros ejemplares que participaron obtenían un premio distinguido de campeón o de subcampeón o de campeón de movimientos o funcionalidades, etc. Y esto bueno, fue algo inesperado, pero por lo que nosotros veníamos trabajando, por todo el objetivo que tienes es hacer un animal completo, y el modo de darte a conocer pues es a través de los concursos, el modo de testar tus ejemplares es a través de los concursos, pero en ningún caso piensas cuando constituyes la ganadería o estás trabajando solamente en lo que puede ser el obtener el campeonato. Eso digamos que viene después. Y esto, pues gracias a Dios, se consiguió en 5 ocasiones consecutivas el premio a mejor criador del mundo. Es cierto que llegó un momento donde la marca la habíamos hecho suficientemente fuerte. En esos 67 países donde había esos casi 48.500, 400 criadores, pues ya se nos conocía. Y pues esto de seguir compitiendo por competir era un poco de vanidad, ¿no? Entendíamos que teníamos que dar, a veces no resultaba cómodo al sector, que teníamos que dar espacio, y decidimos convertirnos, en lugar de en competidores, en colaboradores, el poder ofrecer a los distintos criadores nuestros ejemplares, pues para que pudieran mejorar sus líneas, para que pudieran competir con ellos, obtener ellos los premios. Al fin y al cabo, pues era nuestro hierro, y nuestro hierro iba a estar de otra manera, pero no en ese primer plano competitivo, compitiéndolos nosotros directamente. Y así venimos participando, no participando, digamos, en los últimos 4 años, o participando indirectamente a través de personas, de grandes amigos, que de una forma o de otra, cuando tienen sus propios equipos, los presentan ellos, y cuando no tienen sus propios equipos, pues les ayudamos a presentarlos, porque nosotros sí hemos mantenido una parte del equipo de presentación desde abajo y de jinetes.
es una sinopsis, ¿no?, pues de lo que ha sido el paso nuestro como ganaderos en ese proceso en ese proceso internacional, ¿no?, de la yeguada. Y desde el punto de vista de lo que ha sido la Asociación Nacional de nuestro paso por la Asociación Nacional de Criadores de Caballo Español, pues bueno, nos encontramos que para dirigirte al mundo tienes que tener herramientas eficaces y modernas, ¿no? Pues partíamos de una web estática que no se podía adaptar además a los distintos dispositivos. Entonces hicimos una web responsive y dinámica. Digamos que fuimos digitalizando y adaptando a los tiempos aquella web. Creamos algo que nos parecía interesante, que era que de esa manera dinámica, pues, en un mapa mundial, el lugar donde todas las ganaderías están, para poderlas ubicar, para cuando alguien está aficionado al caballo español o jinetes o ganaderos están en este o en cualquier otro país del mundo, pues siempre que el ganadero nos facilitara sus coordenadas, pudiera entrar y pudiera tener tanto los datos para ponerse en comunicación con la ganadería como saber dónde está y cómo llegar a ella. Nos pareció interesante al nivel, pues eso, de internacionalizar, de saber el quién es quién y dónde está cada uno en el caballo español. Se fue introduciendo muchísima información anterior, histórica, de todos los años anteriores, y se abrió una página web por la importancia que le dábamos del Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes y de cómo iba la competición a lo largo del año para poder asistir al mismo. Bueno, se pasaron en el 2015 de unas 150.000 visitas a 248.000 pues eso, en un par de años, ¿no? Y eso fue increciendo, ¿no? Se creó una aplicación que era muy importante también para llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? La app de concursos, donde no solo teníamos en tiempo, se veía en directo la ejecución de cada uno de los concursos, sino que se tenían los resultados. Por decir de alguna manera, por ejemplo, los resultados de la doma eran PDFs. Bueno, pues hoy día entras a la pestaña de doma y tienes todo el historial de ese caballo, lo que está pasando en ese momento, y en algunos casos, como en lo del ciclo de caballos jóvenes, hasta puedes seguir las pruebas en directo. Los morfológicos las puedes seguir en directo. Bueno, esa página web en ese periodo tuvo 2 millones de visitas con más de casi 8 millones de consultas. También existía una revista que era El Caballo Español, una revista importante que en aquellos años cumplió su 40 aniversario y que bueno, pues había sido desde una hoja informativa inicial con mucha ilusión y con pocos medios por aquellos que empezaron la asociación hace más de 50 años, y que en aquel momento pues más o menos se editaban unos miles de ejemplares, unos cuantos miles de ejemplares. Con lo cual, la incidencia que podía tener o donde podías llegar no era la más adecuada, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos un primer paso en la digitalización, y es en cada revista que se sacaba, alojarla en un portal, en una plataforma de publicaciones llamada ISU. Desde 1972 todas las publicaciones aparecen ahí y ya era una manera de llegar. Y por otra parte, hubo una segunda bueno, se llegaron a más de 80.000 usuarios y fueron vistas, o sea, de unos miles de ejemplares, fueron vistas más de 2 millones de páginas, ¿no? Los nuevos medios nos permitían llegar mucho más a ese contexto internacional al que nos queríamos dirigir. Y dejamos las bases para hacer una revista totalmente digitalizada, ¿no? Pues ya estuvimos hablando con los distintos proveedores que podían intervenir en este caso,
Y el equipo que sucedió, el equipo de Juan Tirado, que encabezó José Juan, pues ya consiguió seguir evolucionando en esta estela, y actualmente podemos decir que hay prácticamente 1,5 millones de visualizaciones de cada una de estas revistas por distintas vías, aprovechando redes sociales, WhatsApp, los mailing que se hacen y las visitas a la web de ANCE. Con lo cual, no solo en presencia, como decía antes, sino también en lo que es la comunicación, pues se ha hecho bastante, se dio un giro, se ha seguido en la misma estela. Es decir, las personas no somos indispensables, pasamos, pero yo creo que lo importante es en dejar posicionados, el dejar el camino adecuado para que los que vengan después pues puedan seguir trabajando mejor, ¿no? Hay noticias aquí sobre SICAP, que bueno, son datos. Pensar que un SICAP generaba en aquel momento 1.100 noticias, o que tenía una audiencia cada una de esas noticias, y la suma de todas ellas de hasta 312 millones de personas, pues también dan magnitud de la relevancia o la escala que puede llegar a tener el caballo español. Sin duda, SICAP es la plataforma por antonomasia, el mejor escaparate que puede tener el caballo español y la mayor plataforma de difusión, ¿no? Y en estos momentos pues se están llegando a 552 millones de impactos alcanzados, ¿no? Cuestión que es bastante relevante. Las redes sociales o el SICAP Televisión, bueno, pues fueron otras de los mecanismos, de los instrumentos que utilizamos y que se pueden han servido pues para amplificar lo que es el escenario internacional. ANCE ha estado muy presente en los medios originales, ¿no? de televisión analógica en aquel momento, y que ya empezaba en su fase digital, en televisiones regionales con los espectáculos, y ahí firmamos algunos convenios. Y yo creo que ese SICAP, que tiene esa repercusión tan grande, tenía que acometer, dar cabida al Campeonato del Mundo. Y la verdad que esto fue un empeño, y como siempre, todo lo que es novedoso pues ocasiona su debate, y eso es bueno, ¿no? Porque dicen que doña Prudencia murió de vieja, y siempre existían compañeros ganaderos que no querían que el Campeonato de España empezase a llamarse Campeonato del Mundo. Yo no sé si a la vez se debería de llamar Campeonato de España o si además tiene que existir un Campeonato de España. Yo en esa cuestión no he entrado nunca, y creo que es un debate que siempre debe de existir y debe de permanecer abierto, pero que la ilusión de poder venir a un Campeonato del Mundo de cualquier parte del mundo y que el SICAP fuera ese Campeonato del Mundo, pues eso había que conseguirlo, ¿no? El Campeonato del Mundo hoy es esa referencia donde vienen de 17 países distintos, por ejemplo, solo en el morfológico, a competir, donde vemos que hay ganaderos que hacen grandes esfuerzos por venir aquí y testar sus animales en esa competición, donde además dinamiza el mercado interior, porque muchos de nosotros pues, somos seleccionados por ganaderos que vienen para presentar sus ejemplares y luego llevárselos. Una vez que te lo compran, ¿me los puedes presentar al Campeonato del Mundo? O si tienen ya quien se los presenten, pues cómo no, pues encantado de hacerlo, ¿no? Y es algo que dinamiza al final el caballo dentro, pero también fuera, ¿no? Porque quien está haciendo las cosas fuera bien, y hay muchos ganaderos que así lo están haciendo, pues pueden venir aquí y pueden competir. Tan es así que cuando estaba en plena reflexión todo esto, me aventuré a escribir en nombre de ANCE el Campeonato del Mundo para que la marca estuviera ahí, y que cuando la fruta estuviera suficientemente madura,
pues cayera si tenía que caer, ¿no? Y finalmente, pues la Casa, los órganos de dirección de la Casa estimaron que era una idea que había que apoyar, y a partir de ese momento se ha venido celebrando ininterrumpidamente. SICAP ha seguido en una continua evolución, y yo creo que también en la repercusión, en el ámbito internacional, es interesante tener en cuenta un organismo que entonces existía, una institución que se llamaba el Alto Comisionado del Gobierno para la marca España, que lo detentaba Carlos Espinosa de los Monteros, y que de alguna manera venía a potenciar tanto internamente como frente a la imagen exterior de las buenas cosas que se hacían en España, ¿no? Nosotros tuvimos la ocurrencia de reconocerle a Carlos Espinosa este esfuerzo que él hacía, y en ese SICAP, donde le reconocimos en el 2014, se generó una empatía, se generó un conocimiento de lo que se hacía en SICAP, y a partir de ahí empezamos a colaborar, ¿no? En el 15 y en el 16 tuvimos varias reuniones donde se alcanzó ya en el 15 un acuerdo de colaboración con Marca España, y donde se nos incluyó entre las entidades que Marca España apoyaba, que Marca España tenía dentro de su... tenía presentes y que potenciaba, ¿no? Nuestro logo estaba en sus actividades y en sus ediciones, y viceversa. Se hicieron vídeos de la raza en 7 idiomas distintos. Yo recuerdo cuando cada uno de estos vídeos se mandaron a las distintas embajadas. Marca España dependía del Ministerio de Exteriores, que llevaba Margallo entonces, y en todas las embajadas del mundo, cuando se reunían para hablar de las cosas buenas de España, en las oficinas que hay dentro de cada embajada de intereses económicos, pues ahí estaba también el caballo español. Y había uno de esos vídeos donde explicaban cómo era nuestro caballo, y lo podían conocer, desde ámbitos culturales, desde ámbitos económicos, en cada uno de estos países. Igualmente, se les invitaba a los embajadores de otros países en España que vinieran a SICAP. Bastantes de ellos pasaron y se les pudo enseñar, para que contaran con nosotros cuando tuvieran visitas que pudieran interesarles el caballo en general, y pudiéramos presentarles nuestro caballo. Bueno, se hicieron bastantes actividades, y hubo unas sinergias pues continuas y muy positivas que surgieron mientras esto existió. La última de ellas y más destacada fue el proponer el caballo español como patrimonio inmaterial de la humanidad, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se inició todo un proceso que con el apoyo de Marca España, al final pues culminó en que la Junta de Andalucía daba su apoyo, el Comité Intercomunitario de las distintas comunidades autónomas daban su apoyo, el Consejo de Ministros daba su apoyo. Se publicó, se hicieron unas alegaciones por parte del Ministerio de Defensa, hicimos unas adaptaciones para que todo el mundo estuviera cómodo, y a partir de ese momento pues ya solo quedaba la aprobación definitiva. Bueno, pues sigue en stand-by, la Marca España desapareció, y en estos momentos no hay nadie que esté haciendo esas funciones, y bueno, pues yo sé que la asociación nuestra sigue teniendo la ilusión y la vocación por, en algún momento que sea factible, pues poder apoyar este proyecto y poder rematarlo, porque da otra dimensión también internacional, ¿no? En general, bueno, se llegaron a acuerdos con China, se hicieron distintas actuaciones a nivel
a nivel ya con distintos países. Recuerdo que con editores rusos que pudimos traer, mira lo que está ahora, pero en aquel momento se hacía bastante inversión y también para la Doma. Y intentamos abrir todo lo posible lo que era nuestro caballo a todo esto, ¿no? La verdad es que, bueno, pues uno se pregunta si como criador, ya dije antes que todo no está hecho, tú tienes un prototipo ideal del caballo que nunca alcanzas, ¿no? Y desde luego nos queda mucho por seguir avanzando, pero también desde el punto de vista ya más asociativo, ¿no? Pues creo que el PRE está en continua evolución, que la asociación trabaja por conseguir un caballo de alto rendimiento deportivo, y eso es lo que al fin y al cabo pedimos los ganaderos. Y bueno, pues sí es bueno que se hagan reflexiones, ¿no? que todavía desde el punto de vista de la asociación, de los morfológicos, hay que avanzar en aspectos más funcionales, hay que avanzar no tanto muchas veces en el pequeño detalle que no nos gusta de un caballo, de pequeño detalle de la fisonomía, y sin no perdernos el gran caballo, el caballo que llega, el caballo que puede estar, el caballo que puede tener un alto rendimiento deportivo, por esos pequeños detalles. Entonces creo que el morfológico tiene que tener un peso mayor de la funcionalidad dentro de lo que son los morfológicos, y que las pruebas de funcionalidad, como me habéis oído en alguna otra ocasión, tienen que tener un peso mayor los distintos niveles de doma en función de las edades de esas pruebas de funcionalidad, porque al final un caballo adulto pues tiene el nivel de exigencia que un potro de 4 años, ¿no? Creo que todavía hay muchas cosas por hacer. Y bueno, pues esta es una reflexión ya como ganadero, ¿no? Y yo creo que se estará en ese camino para poder llegar antes a ese caballo más competitivo y más completo también en el ámbito deportivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos la palabra al público por si hay alguna pregunta. Pasa el micro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita. El binomio mundo del caballo y mundo taurino. ¿Qué reflexiones le lleva tal binomio, dada la crisis que hay en lo taurino, y realmente aporta al mundo del caballo algo, o es algo ancestral que hay que revisar? En fin, toros y caballo. Es Gracias. como, en cuanto a gustos, los colores, como todo en la vida. Si a mí me preguntas a nivel personal, a mí me gusta. Yo creo que el mundo del caballo y el mundo taurino siempre han ido de la mano, ¿no? Y precisamente hay ganaderías que han conseguido hacer caballos muy funcionales gracias a que son unos caballos de campo que tienen capacidad de reunión, de revolverse, de llegar cuando tienen que llegar, ¿no? Yo creo que sí, el que hayan ido de la mano es bueno, y el que en algunos sitios sigan yendo de la mano también. Bueno, vivimos nuevos tiempos donde yo lo único que siempre pido es que se respete a todo el mundo, ¿no? No siento a veces tanto el respeto. Los criadores de caballos españoles y los criadores en general somos los que estamos más interesados por cuidar a nuestros caballos. No son más interesados en cuidar a nuestros caballos aquellos que solo lo ven en una fotografía. Y creo que en el mundo taurino pasa lo mismo. Nadie puede cuidar mejor al toro que aquel que dedica su vida a esta raza. Pero digo que esta es mi opinión particular y respeto cualquier otra posición. Lo que me gustaría es que también se respetara
la nuestra, la de a quienes nos gusta el toro y nos gusta el caballo y creemos que pueden ir de la mano y que el toro además tiene mucho que decir en nuestra cultura y tiene mucho que respetarse. Y me alegra mucho que pese a decisiones sectarias que se pueden producir en un momento determinado, como quitar un premio nacional, pues haya comunidades autónomas que reaccionen y que digan, no, aquí estamos, esto es un hecho cultural, es un hecho de nuestra tradición, es algo realmente grande y que debemos de potenciar. Esa es mi opinión particular. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer la entrega de un recordatorio del logo y plato de cerámica a Pedro Pingarrón, y creo que él, que es caballo tartésico, ¿quién mejor que otro caballo tartésico, otro ganadero excepcional? Un ganadero excepcional, otro ganadero excepcional. Don Manuel de Castro Tavares hace el favor de entregarle a Pedro